¿Alguna vez has sentido que tu mente está lenta, saturada o incapaz de concentrarse? ¿Como si tu cerebro estuviera apagado, aunque por dentro quieres avanzar? Déjame decirte algo que la ciencia ya comprobó, aunque nadie te lo haya dicho con claridad. Tu cerebro no está roto, está infrautilizado. Durante años te hicieron creer que la edad, el estrés o tu personalidad son la razón por la que pierdes foco. Pero los neurocientíficos serios han demostrado que eso es falso. La verdad es esta. Tu cerebro es un Ferrari, pero la vida moderna te entrenó para manejarlo como si fuera un coche viejo. Pantallas, estímulos, notificaciones, información constante. Tu cerebro nunca descansa, nunca se regula, nunca entra en el nivel de silencio que necesita para funcionar como la máquina perfecta que es. Pero aquí viene lo importante. Ese Ferrari todavía está ahí, y hoy vamos a empezar a recuperarlo. En este video te voy a guiar con 3 ejercicios de neuroplasticidad basados en evidencia científica real. Corteza prefrontal, dopamina, hipocampo, sistema de recompensa, todo respaldado por investigaciones actuales y explicado de forma humana. Estos ejercicios no son teoría, funcionan. Funcionan con atletas de élite, con empresarios, con creativos, y pueden funcionar contigo. Y si los haces durante 7 días, vas a notar cómo una parte dormida de ti se despierta. La claridad vuelve, la motivación vuelve, el enfoque vuelve. Vamos al primero. Ejercicio 1. El ritmo neurofocal, el más simple, pero el que más transforma. Quiero que escuches esto. Tu cerebro no puede sostener concentración profunda durante horas. Es biología. Tu corteza prefrontal tiene un límite natural. Los neurocientíficos lo demostraron. 25 minutos de foco más 5 minutos de pausa es la fórmula perfecta. Esto no es un truco de productividad, es un ritmo neurobiológico. Aquí está el ejercicio. Primero, elige una sola tarea, solo una. Segundo, pon un temporizador de 25 minutos. Tercero, durante ese tiempo, 0 distracciones, 0 notificaciones, 0 pestañas abiertas. Cuarto, cuando el temporizador suene, detente. Sal de la silla, bebe agua, respira, mira por la ventana. Solo 5 minutos. Quinto, repite 3 ciclos. Mientras haces esto, tu cerebro activa su zona más valiosa, la corteza prefrontal dorsolateral, la región encargada de la toma de decisiones, la concentración y la creatividad. ¿Por qué funciona tanto? Porque al pausar cada 25 minutos, no saturas el sistema dopaminérgico, regulas tu energía, permites que tu cerebro vuelva al estado de alerta óptima. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué no puedo concentrarme como antes? Probablemente sea porque llevas años forzando tu mente a funcionar contra su diseño natural. Con este ejercicio, vuelves a su diseño real. Empieza hoy. 3 ciclos. Es lo mínimo que necesitas para recuperar la claridad. Ejercicio 2. El apagador neuronal. Aburrimiento controlado. Poderoso, incómodo, necesario. Ahora prepárate para algo que va a desafiar todo lo que creías. Uno de los neurocientíficos más interesantes de la última década reveló esto. El cerebro necesita aburrirse para equilibrar su sistema de recompensa. Sí, aburrirse. Y no es una metáfora espiritual, es neuroquímica pura. Hoy vivimos en un estado de hiperestimulación. Scroll infinito, TikTok, Instagram, WhatsApp, correos, pantallas, ruido constante. Cada uno de esos estímulos genera micropicos de dopamina. Y aquí viene la parte peligrosa. Cuando la dopamina está demasiado alta, tu capacidad de concentración se desploma. Tu mente se vuelve ansiosa, dispersa, inquieta. Pierdes la capacidad de sostener la atención en algo real. La única forma de reiniciar este sistema es darle al cerebro lo que más odia: silencio. Aquí está el ejercicio. Primero, durante 10 minutos al día, siéntate sin hacer absolutamente nada. Segundo, no uses el móvil, no escuches música, no veas una pantalla. Tercero, respira, observa, deja que aparezca el aburrimiento. Cuarto,
Tu cerebro intentará buscar un estímulo. Déjalo pasar. Quinto, permanece en ese espacio sin intención de producir. ¿Por qué funciona? Porque vuelve a equilibrar la dopamina. Y cuando la dopamina se equilibra, tu placer por las cosas reales regresa. Tu motivación renace. Tu enfoque mejora. Muchos pacientes reportan que, después de una semana de este ejercicio, vuelven a sentir calma por primera vez en años. Y quiero que escuches esto. No estás roto, estás saturado. Este ejercicio te limpia. Ejercicio 3. Respiración de reprogramación. Más atención dirigida. Aquí empezamos a activar neuroplasticidad real. La ciencia mostró algo brutal. El cortisol, la hormona del estrés, literalmente encoge el hipocampo, la zona del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Esto explica por qué, cuando estás estresado, sientes que no puedes pensar con claridad. Este ejercicio restaura ese daño. Funciona así. Primero, inhala durante 4 segundos. Segundo, mantén 2 segundos. Tercero, exhala durante 8 segundos. Cuarto, mientras exhalas, piensa en una sola frase. Estoy entrenando mi cerebro como un músculo. Quinto, repite esto 20 veces. ¿Qué pasa dentro de tu cerebro? Tu amígdala se calma, tu hipocampo se regula, tu variabilidad cardíaca mejora, tu corteza prefrontal recupera control. Cuando combinas respiración más atención, más autoinstrucción, creas el entorno perfecto para la neuroplasticidad emocional. Esto no solo mejora tu concentración, cambia tu relación con tus pensamientos, te da poder sobre tu estado mental. Hazlo 5 minutos al día. Ejercicio 4. Activación cuántica de foco. El más avanzado. Emoción más percepción, más neuroplasticidad. Ahora, vamos al nivel cuántico, no desde el humo místico, sino desde lo que la ciencia ya sabe. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una visualizada con emoción intensa. Es un hecho neurológico. Los atletas de élite, como Cristiano Ronaldo, entrenan goles soñándolos. Directores creativos hacen lo mismo. Personas con alta disciplina usan esta técnica para moldear su comportamiento. Aquí está el ejercicio. Primero, cierra los ojos. Segundo, visualiza una escena concreta donde estás concentrado, presente, enfocado. Tercero, siente el ambiente, la luz, la textura, tu postura, tu respiración. Cuarto, mantén esa escena durante 60 segundos. Quinto, repite 3 veces. Lo que estás haciendo aquí es crear una ruta neuronal nueva, una ruta donde tú eres alguien que sí puede enfocarse. La neuroplasticidad necesita 3 cosas: pensamiento, más emoción, más repetición. Aquí las tienes todas. Repite este ejercicio por las mañanas y tu cerebro comenzará a actuar como si ese enfoque ya fuera parte natural de ti. ¿Por qué todo esto funciona? Porque lo que piensas modifica tu química modifica tu atención, y tu atención modifica tu realidad. Cuando controlas tu dopamina, tu respiración, tu enfoque y tu visualización, estás literalmente reprogramando tu sistema nervioso. No es magia, no es suerte, es neuroplasticidad aplicada. Tu cerebro no te ha fallado. Lo que falló fue el entrenamiento, pero hoy puedes empezar a recuperarlo. Haz estos ejercicios, 7 días, y verás cómo la niebla mental desaparece, cómo vuelve tu claridad y cómo recuperas ese poder interno que creías perdido. Un cerebro enfocado no nace, se construye. Si quieres la versión avanzada, donde te enseño ejercicios usados por atletas y líderes de alto rendimiento, escríbelo en los comentarios.